Mi esposa y yo estamos a unos cuantos meses de cumplir 18 años de casados. Nos casamos cuando ella tenía 10, yo tenía 8. Y a lo largo de los años hemos tenido conversaciones muy buenas y muy edificantes. A veces las conversaciones llevan a preguntas de algún tema que ella está estudiando o de algún libro que está leyendo. Y yo, pues como todo varón piadoso, ¿verdad? Le contesto. Algunas veces me pregunta cosas bien profundas que yo digo, mira, ni John MacArthur te contesta esta, ¿verdad? O sea, ahí le dejamos, ¿no? Pero de todas las preguntas que me ha hecho, hay una de la que no puedo salir bien librado. Es más, hasta temo que me haga esa pregunta. Yo estoy por ahí sentado, leyendo, viendo la tele, o si es domingo en la mañana, preparándome para venir a la iglesia, y ella aparece enfrente de mí con 2 vestidos. Me mira fijamente y me pregunta, ¿cuál me pongo? Pues ya sabe, ¿no? Pues el que tú quieras, mi amor, ¿sí? No, pero tú dime, ¿cuál me pongo? Ya estuvo, ya la perdí, ¿sí? No salí bien librado, ¿sí? Y esas cosas así, todos, sí, ¿verdad? Me ha pasado, ¿sí? El hermano, me pasó en la mañana a mi hermano, ¿sí? Si no, esas cosas suelen suceder porque en realidad todos tenemos algo de eso, ¿no? Como que la ropa nos importa, queremos vernos bien, queremos la opinión de otros, nos importa cómo nos vestimos para tal o cual ocasión. Y curiosamente hasta nos fijamos cómo se visten otros. Y no sé, pero hasta hacemos como que evaluaciones en nuestra mente de la posición económica en base a lo que la persona se puso. ¿Sí o no? Sí, no, usted es bien piadoso, no, usted no, ¿verdad? Sí. Y no, pero más cuando va a una boda. Usted va a una boda y dice, uy, mira la hermana esa, ¿lo habrá comprado o lo habrá rentado? No, ese es rentado, ¿no? Sí. Y luego dice, ves al hermano y dice, es el mismo traje de siempre, ¿no? Como yo, así, hago el mismo siempre, sí. Me pongo y se me vas a predicar, ¿verdad? Pues sí. Y luego ves otro por allá y dices, no, hombre, este sí trae presupuesto, ¿verdad? De alguna manera la ropa nos distingue y no importa la calidad de ropa que tú traigas aquí ahora mismo, es solamente como una ilustración. En Éxodo 28 encontramos la descripción y el detalle de una de las ropas más importantes y más bellas en la historia bíblica, una ropa o vestidura, para usar el lenguaje de Éxodo, que identifica a un personaje muy particular, una vestidura que no se describe ni en las más prestigiosas revistas de moda y no ha aparecido tampoco en ninguna de las pasarelas. Esta es ropa de diseñador divino, las vestiduras sacerdotales y particularmente la vestidura del sumo sacerdote. En este capítulo, atención hermano, más de 30 versículos, de los 43 versículos que lo componen, se centran en los elementos y detalles de la confección de la vestidura del sumo sacerdote. Ahora, siguiendo la progresión de lo que Moisés está narrando, vemos ahora cómo su atención pasa de la casa de Dios, el tabernáculo que vimos la semana pasada, a la persona que servirá en la casa de Dios, quien será el representante de Dios para el pueblo y del pueblo para Dios. Este es el papel del sumo sacerdote, y particularmente el sumo sacerdote tenía una de las funciones únicas que solamente él podía hacer una vez al año, que era entrar en el lugar santísimo el día de la expiación en representación del pueblo para confesar los pecados. Entonces ahora Dios dice, mira, así se ve mi casa, lo vimos en el tabernáculo la semana pasada, dice, así se vestirá mi siervo. Y en estos pasajes, en este capítulo, encontramos en primer lugar el nombramiento de los sacerdotes, Y en el nombramiento de los sacerdotes vamos a ver que es Dios quien establece el sacerdocio. Nota cómo empieza versículo 1, por favor, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón y a tu hermano, a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Querido hermano, es Dios quien está dando a Moisés los nombres de aquellos que le servirán como sacerdotes y a Aarón específicamente como sumo sacerdote. Al inicio vemos que se mencionan los nombres de Aarón y de sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora, los nombres de los 2 primeros hijos son temas de un estudio para otra ocasión.
Eleazar viene a ser el sucesor de Aarón cuando éste muere. Pero atención, en este capítulo el nombre de Aarón aparece 10 veces. El nombre de Aarón aparece 10 veces. Entonces es claro que Dios está comunicando a quien le ha conferido el enorme privilegio y responsabilidad de representarlo. Ahora, no es Moisés quien lo designa, es Dios mismo quien lo designa. Moisés no usa ningún tipo de influencia para decirle a Dios algo así como que, oye Dios, pues dale chance a mi hermano a donde que sea el sumo sacerdote, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando fuimos allá a Egipto me hizo una esquina y con la vara y todo eso? Pues sería bueno que él estuviera aquí sirviendo. No, Moisés no designó al sumo sacerdote. Fue Dios quien lo escogió, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien le da este privilegio y este regalo de ser quien lo representaría. Ahora, Aarón ni siquiera sabe, Aarón ni se postula para esto. Moisés está en el monte viendo el diseño del tabernáculo, teniendo la visión de las vestiduras. ¿Y Aarón dónde está? Aarón está abajo, está con el pueblo y no precisamente se está portando muy bien que digamos. ¿Recuerda qué fue lo que sucedió mientras Aarón estaba abajo? Qué bueno que se acuerda, ¿sí? Así que el llamado de Aarón no tiene nada que ver con sus méritos o calificaciones personales. Y de entrada eso ya nos habla de una obra de gracia y también de las limitaciones de este sumo sacerdote, Aarón, que es humano, es débil y es pecador. Por lo tanto, aunque es el sumo sacerdote, esto ya nos apunta a que este sumo sacerdocio es un sumo sacerdocio limitado. Conferido por gracia, sí, pero limitado. También en este párrafo vemos que Dios no solo llama al sacerdote, sino que también Dios viste al sacerdote. Mire versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ahora, es interesante, ¿no?, que cuando Dios da la instrucción de que se tienen que hacer estas vestiduras sagradas, apartadas, específicas para Aarón, en el versículo 3 nos dice que Dios ya preparó sus sastres particulares para confeccionar estas prendas. Mire versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, que Aarón ni siquiera se está confeccionando el traje, ni siquiera Aarón está pensando en cómo debe verse. No, Dios ya está designando a personas a quien ha llenado de espíritu de sabiduría para que realicen esta vestidura especial. Y es interesante notar que Dios dice que las habilidades que tienen estos costureros son porque Él ha puesto sabiduría en el corazón de ellos. Ahora, aún en esto ve que no hay como que ni siquiera una oportunidad de echarnos porras. O sea, el costurero no es como que, ¿ya viste las vestiduras de Aarón? Sí, bien cosidas y con sus remates bien hechos y los cortes bien definidos. Yo las hice. No, Dios te dio sabiduría. Y esto es un paréntesis, ¿no? Las habilidades que tú y yo tenemos para servir a otros son medios de gracia para mostrar la creatividad y belleza que reflejan la imagen de Dios. Sí, cerramos el paréntesis. El verso 4 vuelve a mencionar las vestiduras en 2 ocasiones. Mira versículo 4, las vestiduras que harás son estas. Y luego en la segunda parte, hagan pues las vestiduras sagradas. Es Dios quien llama al sacerdote, es Dios quien viste al sacerdote. Estas vestiduras están bien hechas y bien bonitas. Apenas podemos imaginar cómo se mirarían ya terminadas, y aunque miraremos en un momento una ilustración aquí en la pantalla como algo didáctico, yo creo que cualquier ilustración o imagen o réplica que vemos por ahí en internet siguen siendo limitadas, porque se dice que son vestiduras para gloria y para hermosura. El versículo 2 describe estas vestiduras como sagradas, es decir, apartadas para un uso especial. No sé si notaste también que se repite seguidamente la palabra honra y hermosura. Es una repetición intencional que enfatiza la belleza y la gloria y el esplendor que debe distinguir al sumo sacerdote. Las mismas palabras, honra y hermosura, se usan en versículo 40 para hablar de las vestiduras de los sacerdotes junto con las del sumo sacerdote. Las hermanas que leyeron el libro de Mejor que le dé van a recordar esta cita de Nancy Guthrie. Ella dice, estas tres palabras captan lo especial de la vestimenta del sumo sacerdote: sagradas, honra y hermosura. Sería el mejor vestido de Israel. Sagrado es algo fuera de lo común. Hermoso, no seductor ni sensual, sino hermoso en el sentido más pleno,
con simetría y perfección que reflejaban la belleza y la perfección del Dios mismo. Glorioso es una expresión radiante de todo lo que Dios es y hace. ¿A quién no le gustaría vestirse así? Imagínate, tú vas ahí con tu sastre, hacerte algo así bonito para todas las bodas que estamos esperando este año. Dice, mira, aquí te tengo un diseño, pero divino, ándale, ¿no? Tendrían que ser vestiduras únicas en toda la historia. Es interesante, ¿no? Entonces, que es Dios quien designa cómo debe vestirse el sacerdote. Y por último, en este párrafo que leímos, también vemos que es Dios quien comisiona al sacerdote. Dijimos que Dios llama al sacerdote, Dios viste al sacerdote y Dios comisiona al sacerdote. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Mira versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Versículo 3 en la segunda parte. Al final, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Versículo 4, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Nos queda duda de quién son sacerdotes? No, ¿verdad? Es claro que Dios los ha comisionado para que los sirvan a Él. La frase para que me sirvan indica la función principal. Está allí para servir a Dios, está en el santuario, está en el tabernáculo. Una vez al año el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo sirve a Dios, sirviendo al pueblo como aquel que lo representa. El sumo sacerdote y los sacerdotes son los que ahora sirven a Dios en este santuario donde va a morar la presencia divina. Y no sé si esto te recuerda a Edén, donde Dios plantó un huerto y después puso personas para que lo representaran y lo sirvieran. Dios está restaurando el camino de regreso a su presencia. Y ahora en la segunda parte de este pasaje veremos los elementos de la vestidura, y observaremos 3 de ellos particularmente en los cuales Dios deja ver su sentir y afectos por el pueblo. Y querido hermano, esto ya debería comenzar a emocionarnos en el hecho que Dios mismo está preparando un santuario para habitar con su pueblo, y hay alguien allí que comunica su sentir de cercanía y comunión. Hermano, es Dios acercándose al pueblo, Dios trayendo su embajada y dejando un embajador que lo representa ahí. Es Dios diciendo: Israel, quiero habitar contigo. En segundo punto veremos entonces diseños y elementos de la vestidura. Y ahora sí me ayudan con la imagen, por favor, solamente para tenerla ahí de manera didáctica. Versículos 5 al 14. En versículos 5 al 14 vemos el efod. Si aparece la imagen, usted va a ver que el sumo sacerdote trae algo parecido a un delantal multicolor, donde se nos describen los materiales del mismo. En versículos 5 y 6 dice: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Y algo interesante que se menciona aquí en el efod es el versículo 7, donde dice: tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Lo que usted ve ahí como delantal donde cuelgan dos tiras, ese vendría a ser entonces el efod. En versículos 5 y 6 que leímos nosotros, se prescriben los materiales que se usarán para el mismo. No sé si notaste la belleza de los materiales y qué se esperaba del resultado final. Tendría que ser de obra primorosa. Está hablando de materiales de la realeza. Ponle atención que lleva púrpura, carmesí o escarlata, y no pierdas de vista este material, este color. Algo particularmente importante en el efod son las sombreras que lo distinguen. Por definición, las sombreras, ¿dónde van? Los hombros, ¿verdad? Sí. Aquí adelante en el pasaje se nos escribe que en estas 2 sombreras se usan 2 piedras de ónice con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel grabadas, 6 en una y 6 en otra, de acuerdo al orden de su nacimiento. Mira versículo 9: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su
nacimiento. Y este es un detalle importante, querido hermano, porque son 6 en una y 6 en otras, de acuerdo a cómo nacieron, y los nombres de las tribus del pueblo de Dios están sobre las vestiduras sacerdotales, y se nos dice que Aarón trae las vestiduras, estas piedras, como memorial delante de Jehová cuando él se presenta delante de Dios. Es como poner un ejemplo muy limitado: cuando tú imprimes una playera con la foto de tu hijo, con la foto de tu esposa, o traes aquí, yo la amo a ella y ella me ama a mí, ¿sí? Está comunicando cercanía, está comunicando afecto, y qué interesante, ¿no? Que Dios pone especial atención a esto, es decir, ponlos en el orden de su nacimiento. No es así como tú, ¿no? Que tienes un chorro de hijos y luego se te olvida quién es quién y cuándo nació. ¿Cuándo nació? Ni me acuerdo, ¿verdad? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Sí? Necesitas a uno y le hablas a todos, menos al que necesitas, ¿no? Pero nota cómo en versículo 12 esto nos comunica la cercanía y lo que representan las tribus de Dios para él. Versículo 12 dice: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombreras. Cuando Aarón ministraba delante de Dios, no era Aarón solo. Aarón representa y lleva ¿a quién? Lleva al pueblo delante de Dios. Él acerca al pueblo a Dios. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios, estar cerca de su pueblo. Luego en versículos 15 al 30 tenemos el pectoral. El pectoral viene a ser lo que va enfrente del efod. Una manera de ilustrarlo, también por supuesto muy limitada, es pensando en el peto o protector o pechera que usan los catchers de béisbol. ¿Sí los ha visto? No, se ponen todo su traje y luego se ponen esa cosa aquí para evitar un pelotazo. Es nomás una ilustración para que usted se dé una idea más o menos cómo va. Este pectoral va por el frente y sobresale un poco. Este pectoral del sumo sacerdote tenía 2 cosas que lo distinguían. Mire por favor ahí en versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, 25 centímetros aproximadamente, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo; la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante; la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista; la cuarta hilera un berilo, un onis y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y es lo que vemos aquí, que tiene esta ilustración enfrente. Tiene 4 hileras de 3 piedras preciosas, también con los nombres de los hijos de Israel, cada tribu con una piedra. Esto es como si fuera un cofre de piedras portátil, un cofre del tesoro de piedras portátil, como si con este elemento Dios le está recordando su afecto y amor a aquellos que son su especial tesoro, porque los lleva cerca de su corazón. Mira versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre su corazón. Final del versículo. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces los elementos importantes del pectoral son estas 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero no sé si notaste también que en versículo 30 se nos habla de un elemento más, donde dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y aquí nos detenemos un ratito. ¿Qué son Urim y Tumim y por qué están relacionados con el juicio de los hijos de Israel? Bueno, es importante mencionar que este pectoral es doble, de tal manera que forma una bolsa, y estos elementos que se llaman Urim y Tumim van dentro de este pectoral. Entonces, investigando, encontramos lo siguiente: no sabemos a ciencia cierta qué eran, pero es obvio que son por lo menos 2 objetos aparte de las 12 piedras del pectoral, porque estos Urim y Tumim se colocan dentro. Algunos estudiosos traducen esta frase Urim y Tumim como luces y perfecciones. Otros coinciden que su definición como su material no se pueden establecer con certidumbre, como es el caso del comentarista John MacArthur. Pero algo interesante en lo que sí coinciden es que en la función
que tenían Urim y Tumim por los usos que se les dan en otros pasajes de las Escrituras. Y aquí solo mencionaré un pasaje que va a ser el más inmediato a Éxodo 28. Y mira por favor Números 27, 21, solo como referencia para esto. En Números 27, 21, ya se está preparando quien será el sucesor de Moisés. Y ahora Eleazar es el sumo sacerdote. A estas alturas Aarón ya murió. Y nota lo que dice. Versículo 21 de Números capítulo 27 dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, él sería Josué, y lo consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y con toda la congregación. ¿Sí notaste la frase? Consultará por el juicio de Urim. Este pasaje y los demás donde aparecen estas palabras nos llevan entonces a concluir que eran utilizados para discernir la voluntad de Dios en ciertos momentos particulares. Entonces, por lo tanto, el juicio de Urim y Tumim que Aarón lleva en el pectoral no es un juicio condenatorio, sino un juicio de discernimiento de la voluntad de Dios. Para eso se utilizaban estos elementos que no sabemos a ciencia cierta qué eran. Y ahora, ¿sí notaste dónde están? ¿Están sobre qué? Sobre su corazón. Dios está cercano a su pueblo para guiarlo y revelar su voluntad. Y así es el corazón de Dios para nosotros. Así es el corazón de Cristo para nosotros. Ahora, querido hermano, tú no necesitas Urim y Tumim ni de Tin Marín de Dopingüe. No, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes su espíritu, tú tienes la comunión con tu iglesia local para ir a donde Dios quiere que tú vayas. Este es el pectoral. Seguimos adelante por cuestión del tiempo y ahora vamos al manto. El manto sería lo que ustedes miran ahí de color azul. La vestidura va de afuera hacia adentro. Versículos 31 al 35 dice: harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa, bien hecho, bien cosido. Y en las orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Las orlas sería esa parte de abajo donde está la palabra campanillas. ¿Qué es una orla? Le pregunté a un hermano que se llama Google y dice: se llama orla a la ornamentación que se encuentra en el borde de una prenda de vestir, una tela u otra cosa. Entonces aquí las tenemos justo abajo del manto de color azul. Y nota cómo estas orlas tienen una campanilla y una granada con un propósito específico. Mira el versículo 35: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Ahora, no sé si notas que Dios está vistiendo al sacerdote de todas las maneras posibles para que él pueda tener acceso a su presencia y representar al pueblo, y está generando vida. Está generando vida. Estas campanillas sonaban mientras el sumo sacerdote ministraba delante de Dios. Y atención, si las campanillas sonaban, eso comunicaba a quienes estaban afuera del lugar santísimo que su representante seguía vivo y con la aprobación de Dios. Qué expectación, ¿verdad? Imagínate, llega el día de la expiación, Yom Kippur, y el sumo sacerdote entra y se escuchan las campanillas como cascabelitos, ¿no? Y luego, ay, sí se oyen todavía, sí. Y de repente el sumo sacerdote se detiene algo y se dejan de escuchar. Ya no se oye. No, ya estuvo, ya marchó. Y de repente vuelve a moverse y las campanillas suenan y qué alivio, ¿no? Sigue vivo. ¿Cuál era la esperanza del sumo sacerdote? Que saliera con vida, que saliera con vida. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que salió con vida, ¿verdad? Perfectamente, con vida. Y luego tenemos la diadema, versículo 36: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra para la parte delantera por la parte delantera de la mitra estará. Y mira el propósito de esta lámina: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante
de Jehová. Y es lo que vemos ahí donde está la mitra, la parte dorada, viene a ser esta lámina que lleva esta escritura, santidad a Jehová. Está designando entonces la reverencia, el porte, la dignidad del sumo sacerdote al ministrar también en las cosas santas, en las cosas que se ofrecen. El texto nos dice que Aarón lleva sobre sí las faltas cometidas, no sé si se fijó, en todas las cosas santas. Hasta en las cosas santas que se ofrecen hay faltas. Esto indica entonces la realidad de que aún los servicios santos deben ser revestidos de una santidad superior, y así Dios por gracia los acepta. Es como termina el versículo 38, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y esta palabra es de gracia, es deleite, es favor y es agrado. Ahora, ¿quién está proveyendo todos estos elementos para que el sumo sacerdote viva, que las campanillas suenen, que todo esté bien puesto en su lugar, que pueda accesar al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo y representar al pueblo delante de Dios? ¿Quién es? Es Dios mismo. Dios está generando el ambiente, está generando el lugar, está generando la vestidura, está generando al representante, porque esto no es otra cosa más que el deseo de Dios de estar con su pueblo. Y provee todo lo necesario para que el pueblo se acerque a Él. Y uno pregunta, ¿y ahora qué? Todo esto está muy bonito y emocionante, ¿pero qué? ¿Qué sucede con este sumo sacerdote? Pues vemos rápidamente que este sacerdocio solo apuntaba a una realidad mayor por la debilidad y la temporalidad de estos sacerdotes terrenales. Ahora usted y yo de este lado de la cruz podemos leer Hebreos que nos ayuda a entender esto. Mira Hebreos capítulo 5, por favor. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, como Aarón, está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como por los del pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como también lo fue Aarón. Es una referencia clara y específica a Éxodo 28, pero ya nos está presentando la debilidad y la temporalidad de estos sacerdotes. Mira Hebreos 7, versículo 23, donde leemos: y los otros sacerdotes, los otros aparte de Jesús, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y esto es una realidad. ¿Vemos debilidad en los sumos sacerdotes humanos? Sí. ¿Vemos su temporalidad? Sí. Porque mientras Moisés está recibiendo en el monte las instrucciones para las vestiduras de Aarón, este amigo está dirigiendo al pueblo en una adoración pagana. Y uno esperaría que al ver lo que Aarón está haciendo, pues Dios diga: ¿sabes qué? Tú mejor no te vistes de nada. Porque en vez de dirigir a las personas hacia mí, las estás dirigiendo a adorar un falso Dios en idolatría. Pero no, Dios por gracia le confiere el privilegio de representarlo, pero Aarón está rodeado de debilidad. Y después Aarón muere. Y encontramos eso en Números 20:22. En Números 20:22 vemos cómo este primer sumo sacerdote no parece ser la solución definitiva al problema del pecado. En Números 20, versículo 22, leemos lo siguiente: y partieron de Cades los hijos de Israel, y toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Esta expresión, Aarón será reunido a su pueblo, es la manera más amable de decir: Aarón, ¿qué crees? Te vas a morir. ¿Sí? Bueno, versículo 27. 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y nota lo que sigue: desnuda a Aarón de sus vestiduras. Se acabó. Y viste con ellas a Eleazar, un sumo sacerdote más, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo,
y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Ahora, no pierdas de vista esto. El sumo sacerdote sube al monte, el sumo sacerdote es despojado de las vestiduras y el sumo sacerdote muere. Algo importante también que vemos en Éxodo, versículo 28, es que justo al final del pasaje Dios da la instrucción de que se haga la ropa interior de los sacerdotes precisamente para cubrir la desnudez. Mira versículo 43 de Éxodo 28, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué les está haciendo? Versículo 42. Son calzoncillos que cubren la desnudez. Algunos dicen que esto era para evitar que se parecieran a las adoraciones paganas inmorales, pero nosotros sabemos que cuando hablamos de desnudez nos recuerda la vergüenza de la desnudez de Edén. Dios está cubriendo a su sumo sacerdote, pero vemos que este sumo sacerdote es limitado y muere. Por lo tanto, usted y yo necesitamos un superior sumo sacerdote. ¿Y dónde lo encontramos? Ayúdeme tantito con esto y sígame, por favor. Vamos a Marcos capítulo 14, sin perder de vista el tema del sumo sacerdote. En Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65, lo voy a leer, dice: trajeron pues a Jesús, ¿a quién? Al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ahora mira versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? No sé si notaste un énfasis intencional en esta persona, el sumo sacerdote. Qué interesante, ¿no? Que Marcos no dice el nombre del sumo sacerdote, dice Caifás. Dice Caifás. El asunto es que aquí, este Caifás, el sumo sacerdote, no está haciendo lo que se supone que el sumo sacerdote debe ser: representante de Dios para el pueblo y del pueblo para Dios, y tiene enfrente de él al verdadero sumo sacerdote, al que lo constituyó como sumo sacerdote. Un autor dice: Caifás, el sumo sacerdote, decidió que Jesús merecía morir, aunque en realidad Jesús era el cumplimiento de todo lo que Caifás se suponía que tenía que ser como sumo sacerdote. Pero Jesús, en su muerte y resurrección, puso fin al sacerdocio y tomó su lugar como el único mediador entre Dios y la humanidad. Caifás, sumo sacerdote, no eres tú, yo soy. Hebreos 4:14 dice: puesto que tenemos tal sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Y mira cómo se ve nuestro sumo sacerdote. Mientras el sumo sacerdote podía presumir de esas vestiduras bien hechas que apuntaban a una realidad superior, nuestro sumo sacerdote no se vistió de hermosura. Mira Marcos 15, versículo 16, donde dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron ¿de qué? De púrpura, y no para honrarlo, sino para burlarse de él. Y le pusieron, y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Te acuerdas que lleva el sumo sacerdote aquí en la frente? Una lámina de oro. Y nuestro sumo sacerdote, ¿qué llevó? Una corona de espinas. Mira versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se los llevaría. ¿Sí entiendes el orden de lo que sucedió aquí? Cuando lo hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos. O sea que antes de crucificarlo, lo habían desnudado. ¿Te acuerdas que Aarón tenía que subir con su desnudez cubierta para que no llevara pecado y muriera, y no muriera? Tú, sumo sacerdote, Jesús, subió al monte, despojado de sus ropas, en vergüenza, llevando pecado, no el de él, el tuyo y el mío, y en vergüenza murió. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que después de que despojan de las ropas a Jesús, ya no se viste otro, porque ya no necesitamos otro. Él es el sumo sacerdote. Querido hermano, la hermosura de Cristo no está en su vestidura, sino en su humillación y posterior exaltación. Mira Hebreos 7:26, donde leemos lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Querido hermano, y ahora tú y yo tenemos la vestidura de este sumo sacerdote en nosotros. No una vestidura que, aunque se ve bonita, finalmente solo apuntaba a una vestidura mayor, porque Dios en Cristo se ha provisto del perfecto sumo sacerdote y te ha dado sus ropas. Tú puedes disfrutar de plena comunión con Él, que era finalmente lo que buscaba Dios en el tabernáculo al establecer su tienda y al establecer su representante, era que el pueblo se acercara y estuviera con Él y disfrutara de Él. Pero nosotros en Cristo, ya no más sacrificios, ya no más rituales, ya no más temor a la muerte. La santidad de Dios ya no es algo que nos repele, al contrario, hermano, ahora esa santidad debe ser algo que nos atrae. Querido hermano, la cercanía de Dios en el papel del sumo sacerdote de Éxodo 28 ahora palidece ante la cercanía que tenemos con Él en Cristo. Él es quien ahora nos llama real sacerdocio en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos ahí, por favor. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como es casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú y yo ahora somos en Cristo. Es Él quien nos llama también reyes y sacerdotes en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y 6. Querido hermano, si tú estás en Cristo, de eso estás vestido. Hermano, Dios te ve tan radiante como a su mismo Hijo y te llama a servirle, amando y sirviendo a tus hermanos. Hermano, no es tu dignidad, no son tus méritos, no son tus obras. Por cierto, si tú tratas de acercarte con tus vestiduras religiosas, con tus obras de justicia, delante de Él son trapos de inmundicia. No es mi vestidura la que me acerca a Dios, es la vestidura de Cristo en mí. La única vestidura digna es la de su justicia. Y es curioso, hermano, que cuando estamos en momentos de mayor debilidad, dejamos de ver a Jesús y nos vemos a nosotros mismos. Pensamos que por causa de nuestra flaqueza y pecado recurrente y constante vergüenza, no podemos disfrutar de plena comunión con Dios, cuando es todo lo contrario, hermano. ¿Qué vergüenza puedo tener para acercarme a Dios si Cristo llevó mi vergüenza al Calvario? ¿Por qué me daría vergüenza? Mis pecados me dan vergüenza. Cristo murió por mis pecados. Hebreos 4:15. Usted conoce este pasaje, lo hemos leído muchas veces. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y mira el corazón de este sumo sacerdote que permanece para siempre, que no es limitado como Aarón, que no es como Caifás, que no representa todo lo que tenía que representar. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la pregunta es, ¿cuándo es que confiadamente nos podemos acercar según este texto? ¿Cuándo? Es en nuestras debilidades, no cuando te sientes fuerte o victorioso o el cristiano acá bien machín que tú sí las puedes todas. No, es tu debilidad la que debe conducirte con confianza y con valentía al trono de gracia. Querido hermano, tus pecados, mis pecados, tus debilidades, mis debilidades no detienen su favor hacia nosotros. Querido hermano, al contrario, Él vierte su favor en nosotros con toda liberalidad en medio de nuestras debilidades. Ese es nuestro sumo sacerdote, porque Dios en Cristo se ha provisto el perfecto sumo sacerdote y te ha vestido su justicia. Tú puedes disfrutar de plena comunión con Él y la pregunta es, ¿ves esta realidad? ¿Te ves más elegante que aún esa imagen que mirábamos ahorita? Hermano, ¿qué te limita para acercarte a Dios? Tú no necesitas que el padrecito te lleve al confesionario, tú no necesitas que el pastor ore necesariamente por ti. Tú puedes acercarte a Él. La verdad, hermano, es que aún después de ser creyentes nos damos cuenta que constantemente nuestro corazón se revela y da tirones hacia la vieja naturaleza y luego tratamos de ganarnos el favor de Dios o hacemos algo así como compensación religiosa, ¿no? Así como que, ay, pequé, me peleé con mi esposa, déjale 10 capítulos de la Biblia, ¿no? A ver si eso me apacigua la conciencia. Híjole, ¿sabes qué? No fui a la clase de creyente, voy a ir a la iglesia todo el mes, no voy a fallar, ¿no? Y nos damos cuenta de que nada de eso nos trae paz, ni tranquilidad, ni apacigua nuestra conciencia. Pues no es que tengamos que hacer algo como eso. Querido hermano, nuestros esfuerzos son inútiles. Eso parecerían sacrificios constantes que no pueden quitar el pecado. Pero mira la vida de Cristo. Mira el corazón de Cristo en Hebreos 7:22. Cristo, quien es fiador de un mejor pacto. Nota cómo dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si te fijaste en el siempre, inmutable, perpetuamente, viviendo para siempre. Querido hermano, esa es la vida de Cristo. Cristo vive hoy, siempre intercediendo por ti. Tú hoy pecaste, hoy te echaste un round con tu esposa porque no le dijiste qué vestido ponerse. Él intercede por ti. Volviste a esa página de internet que dijiste que no ibas a volver a ver. Él intercede por ti. Te frustraste con tu hijo que no cumplió tus expectativas y fuiste un padre áspero. Él vive siempre para interceder por ti. Te diste cuenta que eres un envidioso y codicioso cuando viste el carro de tu hermano. Él vive siempre para interceder por ti. Hermana, que te niegas a perdonar, considera el corazón de Cristo por ti y perdona. Él vive siempre para interceder por ti. Seguramente tú estás sufriendo por tu propio pecado, por el pecado de otros, y eso te desanima y te hace quitar la vista de Jesús. Recuerda, hermano, Él vive siempre para interceder por ti. Porque Dios en Cristo se ha provisto del perfecto sumo sacerdote y te ha vestido con su justicia. Tú puedes disfrutar de plena comunión con Él. Y ahora sabemos que ahora mismo cuando decimos de plena nos referimos a que podemos acercarnos a Dios con confianza. Pero un día esta comunión será así, plena en su presencia. Querido hermano, Él quiere disfrutar de tu compañía. Esa es una realidad. Esta semana le decía a alguien que cuando luchamos por ser fieles en nuestro tiempo devocional, no es como que nosotros no le deseemos tanto, no. Aunque eso tiene su parte, pero creo que es que no hemos caído en cuenta que Él anhela más nuestra compañía que nosotros la de Él. Sí, entonces, ¿por qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Sí, no? ¿Tú crees que Dios quiere estar contigo? ¿Que quiere disfrutar de ti? ¿Que quiere tener compañía? ¿Sabes qué tienes dentro de ti? El Espíritu Santo, su presencia morando.
en ti. Y ahora eso es aquí, pero un día estaremos eternamente en su presencia y le veremos tal cual es. Mira dónde está, Hebreos 8:1 dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él está allí sentado. ¿Sabes por qué está sentado? Jaciel lo mencionó hace un momentito. Porque ya no hay más que hacer. No sé si viste que en el mobiliario del templo no hay sillas. Sí, no hay, ¿verdad? El sacerdote tiene que entrar, trabajar, hacer sus funciones. No se sientan. Pero Cristo ya se sentó. Consumado es. Un día estaremos ahí con Él. Y es lo que anhelamos. Por nuestro representante disfrutar de la plena comunión con Dios. Y así como en Éxodo 28 Dios proveyó vestiduras y proveyó el tabernáculo y proveyó sacrificios para que el pueblo se acercara, ahora tú y yo por Cristo, Él proveyendo todo en este superior sumo sacerdote, nos acercamos con confianza a la presencia de Dios. Termino con lo siguiente. Hace 4 años tuve la oportunidad de ir a la iglesia bautista Capitol Hill, allá en Washington, D.C., en la mera capital de Estados Unidos. Que por cierto andaba perdiendo el vuelo cuando venía de regreso. Ya les platicaré luego, sí. Entre las cosas que teníamos en la agenda, había un día que podíamos escoger entre 2 actividades. Chéquense esto, ¿no? Una era pasar una mañana en la oficina del pastor Mark Dever y tener una conversación con él, hacer preguntas, interactuar, platicar con personas que lo visitaban a él para consejería, ver cómo él estudiaba y esas cosas. Y la otra era ir al Capitolio, que está relativamente cerca de ahí de la iglesia. De hecho se puede llegar caminando, ¿no? Y así que pues ante estas 2 opciones, yo como todo hombre de Dios buscando mi crecimiento y madurez espiritual, me fui al Capitolio. Pero pues ¿qué cree? Nos fuimos 5 o 6 hermanos más y cuando vamos llegando había unas filas enormes de gente que estaban esperando para entrar. Pero filas enormes, hermano, miles de personas, casi estoy seguro de eso. Cuando voy viendo eso, hermano, se me fue la cara hasta el piso, así. Eso me pasa por escoger mundanalmente, no, sí, no poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Pero algo interesante que no te he platicado es que una persona que asiste a Capitol Hill trabaja en el Capitolio con un puesto importante y esta persona sería nuestra representante, ¿sí? Así es que llegó a donde estábamos en la fila y nos preguntó en inglés, ¿ustedes son el grupo que viene de Capitol Hill? O, yes, of course we are. Sí. Bueno, síganme, follow me. La seguimos, hermano, nos llevó hasta la mera puerta. Yo volteé a ver la fila que brincamos y le hice así. En la puerta dijo, vienen conmigo. Y después de eso, hermano, acceso total. Un bonche de hispanos paseándose por el Capitolio como niño en juguetería. ¿Sabe por qué? Porque tuvimos un representante que nos dio acceso. Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, vestido de hermosura y gloria, nos ha vestido a nosotros de su justicia y en las puertas de la presencia de Dios dice, vienen conmigo. Acceso total. Y amigo que estás aquí sin Cristo, no hay otra manera. Es solo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ven a Jesús, responde por gracia, deja que Él te vista de su ropa justa y comienza a disfrutar de conocerle y amarle, amando y sirviendo a otros y disfrutando de su presencia. Porque Dios en Cristo ha provisto el perfecto sumo sacerdote y te ha vestido de su justicia, tú puedes disfrutar de plena comunión con Él. Oremos, Señor, gracias. Gracias por Cristo. Señor, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a ti? ¿Quiénes somos nosotros, ni siquiera para ponernos de pie y abrir tu palabra y predicar?
Señor, permite que nuestros ojos hoy se posen en este gran sumo sacerdote. Que cuando luchamos con nuestro pecado, lo miremos a Él. Que cuando luchamos con nuestro desánimo, lo miremos a Él. Que cuando otros pecan contra nosotros, lo miremos a Él. Que cuando nos sintamos avergonzados, miremos que Él llevó nuestra vergüenza. Que cuando sentimos que no tenemos esperanza, recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, cuyo sacrificio aceptaste y salió vivo. Salió vivo. Y hoy mismo vive para interceder por nosotros. Y que nuestra mente y nuestro corazón brille la gloriosa verdad y la gloriosa presencia de este sumo sacerdote, quien fue humillado por nosotros. Como Isaías nos dice, molido por nuestros pecados, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor Jesús, que tú seas exaltado, te lo pedimos en tu nombre.